El conocimiento ayuda a la humanidad. Cada día la ciencia y la tecnología llevan a nuevas formas de ver la vida y el futuro. Cada amanecer nos sorprende con algo nuevo para el hombre. Ecos de la ciencia, despertando curiosidad. Muy buenos días, mis amigos. De nuevo, hoy día, lunes 5 de octubre del 2020, empezamos nuestra segunda temporada, Ecos de la Ciencia, despertando curiosidad, con la dirección de su amigo de siempre, Francisco Vinicio Ayala. Y ahora, pues, con nuestro invitado especial del día, un amigo de la casa que ya ha estado con nosotros durante la primera temporada, el doctor Enrique Terán, médico cirujano de la Universidad Central, con un doctorado en farmacología molecular de la Universidad de Londres y ahora investigador y profesor de la Universidad San Francisco de Quito. Él pues está trabajando en lo que se relaciona al tema de las pruebas para las vacunas que vamos a utilizar el próximo año y que él mismo nos explique. Muy buenos días, doctor Terán. Y para empezar esta entrevista, le agradecemos infinitamente que nos dé unos minutitos de su tiempo, que entendemos que está muy ocupado, y pues vamos adelante y quizás empecemos con lo que nos primero explicándonos de qué se trata esto que usted ha indicado en los medios nacionales de comunicación, que estamos en la tercera fase del desarrollo de las vacunas y que vamos a iniciar o ya estamos en el proceso de las pruebas sobre 20,000 personas en el Ecuador. Adelante, doctor Terán. Muchas gracias, Francisco, y muy buenos días a toda la audiencia. Es importante que nosotros entendamos que en el proceso de desarrollo de las vacunas existen ciertas fases que se deben ir desarrollando progresivamente. Existen múltiples candidatos. De acuerdo al último dato de la Organización Mundial de la Salud, hay más de 220 candidatos que están en desarrollo para vacunas contra la COVID. Sin embargo, de esos, en la última fase, en la más avanzada de desarrollo, se encuentran 9 candidatos. Estas 9 vacunas están sometidas a lo que nosotros llamamos los estudios de fase 3. ¿En qué consiste un estudio de fase 3 para la audiencia? Es un estudio poblacional, un estudio de gran escala que tiene como objetivo fundamental dos cosas fundamentales. Por un lado, demostrar la eficacia, es decir, que la vacuna funciona, que previene, y número dos, la seguridad, es decir, que no es peligroso la administración de la vacuna. Para llegar a esto, se han hecho estudios preliminares, lo que se llama la fase 1, la fase 2, que son estudios de baja escala, bajo número de sujetos y que son alentadores. Ahora, en esta fase, desafortunadamente, lo que nosotros tenemos que inevitablemente esperar es tiempo. ¿Por qué razón, Francisco? Porque cuando nosotros aplicamos la vacuna, la pregunta indiscutiblemente del millón es ¿cuánto tiempo va a proteger la vacuna? Y la única forma de saber eso es esperando que el tiempo transcurra. De ahí que yo quiero hacer un énfasis especial y particular que no existe en ningún país del mundo todavía una vacuna disponible. En todo sitio estamos a la espera de qué va a pasar con estos estudios. Estos estudios empezaron hace aproximadamente un par de meses atrás. Los más tempranos empezaron en el mes de julio, finales del mes de julio, principios del mes de agosto. Lo que quiere decir que los resultados iniciales, preliminares que llamamos nosotros, no van a estar antes de finales del 2020. Y eso nos va a arrojar 3-4 meses de conocer a la vacuna. ¿Estaría alguien dispuesto a aplicarse una vacuna solo conociéndole 3-4 meses? Quizás no. Por eso se les va a exigir a las vacunas seguramente un poco más, 6 meses, 9 meses, un año. Con eso quiero saltar bruscamente a que no vamos a tener vacunas disponibles a finales de este año. Irresponsablemente, en algunos países han salido voceros a ofrecer que la vacunación se va a realizar ya a fin de año. Eso es muy poco probable, dada la cronología que hay que seguir. Y en este sentido, doctor,
explíquenos cómo así o por dónde es que el Ecuador y cómo es que la Universidad San Francisco va a participar en estas pruebas. Un poco explíquenos cómo se maneja esto, quién dirige, quién financia o cómo funciona todo este proceso. Es una excelente pregunta y muchas gracias, porque nosotros tenemos que clarificar que en ese escenario de probar vacunas, para cualquiera de los países siempre va a ser importante anticiparse a que la vacuna esté comercialmente disponible y tener experiencia. Esa es la lógica de los estudios de desarrollo de las vacunas. Ecuador, desafortunadamente, no ha sido tomado en cuenta directamente por ninguno de los fabricantes, pese a que se han hecho diferentes tipos de solicitud, se han hecho diferentes tipos de contacto, tanto desde el punto de la academia cuanto desde el Ministerio de Salud. Ecuador no había sido considerado. Todos hemos escuchado en las noticias que Brasil está participando, que Argentina está participando, México, inclusive Perú y Colombia, nuestros vecinos, están participando. Quizás por esa razón, hace 4 meses atrás, la Organización Mundial de la Salud decidió establecer un estudio para probar las vacunas, particularmente en aquellos países que no habíamos sido tomado en cuenta por los fabricantes. A esta iniciativa, la Organización Mundial de la Salud le denominó el estudio Solidarity Vacunas. Y desde hace 4 meses a la fecha, hemos venido trabajando están cerca de 60 países involucrados en la contextualización de esta iniciativa. Nosotros como Universidad San Francisco lo único que hemos hecho es ser un intermediario para que el país tenga presencia. Como tenemos un poco de experiencia y como hemos trabajado en investigación, hicimos el proceso de calificación para que se tome en cuenta al país, para que se vea que es una buena idea, que tenemos las facilidades, los pacientes, etcétera, y hemos ido avanzando en el proceso. Obviamente, hasta que Organización Mundial de la Salud no dé la luz verde y arranque el estudio, estamos todos todavía en esa fase de preparación. Con eso lo que quiero decir es que el estudio no ha empezado en ninguna parte del mundo, el estudio no arranca todavía oficialmente y en Ecuador estamos a la espera que suceda eso para, una vez que Organización Mundial de la Salud dé la luz verde, empezar los trámites regulatorios en el país, que como sabe la mayoría de la gente, el órgano rector en términos de salud en el país es el Ministerio de Salud Pública. Por lo tanto, hay que hacer una serie de aplicaciones de documentación hacia el ministerio, que es el que finalmente autoriza que ese estudio se pueda realizar en el Ecuador. Vale la pena quizás especificar que esta iniciativa hace, sin lugar a dudas, que la Organización Mundial de la Salud esté a cargo de la conducción del estudio y que sea el organismo que rige la metodología y las características que se van a hacer. Yo quisiera comentar que el estudio está planificado empezar en las próximas semanas. Habrá que definir específicamente cuándo, y una vez que nosotros tengamos esa disponibilidad, arrancaríamos con el proceso de solicitud para la conducción del estudio en el Ecuador. Pero independientemente de que el estudio está en fase de desarrollo, yo creo que es importante retomar lo que comentaba hace un momento. Nosotros no tenemos que tener una falsa expectativa de que la vacuna va a estar disponible en el corto plazo, y por lo tanto vale la pena que nosotros insistamos, que nosotros enfaticemos y que nosotros siempre recordemos a quienes nos escuchan que es crítico, que es fundamental en el intermedio empoderarse de la capacidad de protección individual y comunitaria que tenemos cada uno de nosotros. Por lo tanto, hasta que esa estrategia de prevención, la vacuna, esté disponible y sea aplicable, nosotros no podemos dejar de lado el uso de la mascarilla, no podemos dejar de lado el distanciamiento social y, por supuesto, el lavado periódico de manos. Estas 3 estrategias nos van a tener que acompañar durante largo tiempo, porque aun cuando nosotros tengamos la vacuna disponible,
tomemos en consideración que va a haber un proceso inevitable de aplicación de la vacuna. Eso va a llevar algún tiempo y no va a poder realizarse simultáneamente. De forma tal que cuando nosotros hablamos de qué va a pasar hasta que logremos vacunar a la mayoría de la población, la autoprotección va a seguir siendo un factor fundamental o un elemento básico, indispensable, del cual nosotros tenemos que echar mano y tenemos que tener un asidero fundamental. Otro elemento que me gustaría destacar es que de acuerdo a los datos que hemos ido viendo la evolución en las últimas semanas, se debe hacer indispensablemente el llamado a la responsabilidad social, porque no es todavía tiempo, no es todavía un momento para que nosotros bajemos la guardia y empecemos a tener una interacción social irresponsable. El desarrollo de reuniones, el desarrollo de reuniones clandestinas, el desarrollo de reuniones que no tienen protección, lo que incrementa es el riesgo de transmisibilidad del virus y por lo tanto que el número de casos incremente. Doctor, pero una cosa importante que no logramos entender es, cuando usted habla de luz verde, ¿quién financia? Porque yo entendería de que hacer 20,000 pruebas en el Ecuador, hacer el seguimiento, los controles, la información, la data y distribuir e identificar implica un presupuesto. ¿Quién paga? ¿Quién va a pagar eso? Además de los procesos que se hacen a través del ministerio, ¿quién va a financiar todo este proceso? Porque pues me imagino, si ponemos solamente por persona $100, estaríamos hablando de un par de millones de dólares que costaría las pruebas solamente en Ecuador para que ustedes puedan entregar los resultados. ¿Estoy yo correcto en eso? ¿Cómo van a resolver esa parte? Es correcto y justamente ahí viene la complejidad del desarrollo del estudio. Afortunadamente, esta iniciativa está patrocinada, si se prefiere usar el término, está auspiciada por la Organización Mundial de la Salud. Es la Organización Mundial de la Salud la que va a cubrir estos costos. Entonces, la Organización Mundial de la Salud va a correr con los costos correspondientes al costo de la vacuna, va a correr con el costo del seguro necesario que tienen todos los estudios y el costo de los reactivos necesarios para la realización de los diferentes análisis. Entonces, Organización Mundial de la Salud es quien va obviamente la gran mayoría de esos costos. Luego, por supuesto, se va a necesitar otra contraparte que es local, en la cual todas las personas seguramente que van a estar involucradas en el estudio lo van a hacer como contraparte nacional sin retribución económica alguna a fin de garantizar que el estudio pueda desarrollarse. Pero es correcta su apreciación. Este tipo de estudios son altamente costosos. Y ahora, doctor, otra pregunta a ese respecto. Mientras se hace este estudio y toma todo el tema de trámites y procedimientos, de pronto los países ya desarrollados van a decir, vean, ya tenemos lista para distribución la vacuna. Entonces, me da la impresión que los resultados que ustedes podrían entregar a la Organización Mundial de la Salud podría terminar siendo más tarde de cuando los países desarrollados indiquen, vean, ya pueden usar las vacunas y pueden distribuirse y pueden ya entregarse a las personas en general. ¿No hay ese riesgo? Es una apreciación totalmente lógica y, por supuesto, nosotros tenemos que tomar en consideración siempre la cronología del desarrollo. Cuando nosotros hablamos que existen 9 vacunas en estudio, hay que recordar que de las 9 vacunas hay diferentes estadios en la que los estudios han empezado o se han desarrollado. Todo el mundo ha escuchado mucho sobre la vacuna de Oxford y AstraZeneca, porque quizás es la primera que empezó con este proceso
es quizás la que más avanzada se encuentra. Inclusive es la que ha generado mayor grado de polémica, porque todos escucharían hace algunas semanas atrás en las noticias que se armó un revuelo porque hubo algunos eventos adversos con esa vacuna. Sin embargo, las otras vacunas no necesariamente están a la misma velocidad. Pero lo que sí es claro, Francisco, y para la audiencia, es que cada vez existe más exigencia que las vacunas no sean probadas en una sola población específica. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede con la vacuna que está desarrollando el laboratorio estadounidense Moderna? Ellos están enfocados en hacer sus estudios única y exclusivamente dentro de Estados Unidos. Y claro, surge enseguida la suspicacia, ¿será que esa vacuna sirve para el resto de la población? Entonces ellos han decidido que dentro de su estudio van a incluir grupos minoritarios en Estados Unidos para tratar de tener una representación. Pero siempre va a quedar la pregunta, ¿sirve en otras poblaciones? La vacuna de Oxford AstraZeneca al momento se está probando en Estados Unidos, se está probando en Brasil y se está probando en África. La vacuna de Pfizer se está probando en Argentina, al igual que en Estados Unidos y algunos países africanos. Entonces, si bien nosotros quizás con este estudio estamos empezando algunos meses más tarde, pero de todas maneras va a ser una información muy útil que va a servir para la toma posterior de decisiones y para poder tener un argumento adicional al momento de escoger una vacuna. Y ahí vamos a la pregunta. ¿Cómo va a escoger el gobierno la vacuna? ¿Se va a tomar este tipo digamos, de variables para decidir cuál comprar o solamente va a ser un tema financiero la que podamos comprar? ¿Estarán, por ejemplo, ustedes como universidad, académicos, participando en la decisión de cuándo y qué vacuna debería escogerse, sea que cueste o no cueste? ¿Cómo se daría este proceso? Yo creo que es de conocimiento público y el señor ministro de Salud lo anunció hace prácticamente un mes y un poco más atrás, que Ecuador había solicitado ser considerado dentro de la estrategia COVAX, que es una estrategia encaminada a tratar de generar un proceso centralizado de adquisición de vacunas para la región latinoamericana. COVAX está de la mano con Organización Panamericana de la Salud y lo que pretende es tratar de evitar dos cosas fundamentales. La primera, el impacto negativo de ser países pequeños. Entiéndase que aun cuando nosotros somos 17 millones de ecuatorianos, es absolutamente nada en comparación a países gigantescos como puede ser Brasil, como puede ser Estados Unidos o la Comunidad Europea. Y número dos, tratar de tener una mejor capacidad de negociación al momento de poder adquirir las vacunas. Entonces, siendo este estudio un pilar fundamental de la Organización Mundial de la Salud y siendo COVAX una estrategia de la Organización Panamericana de la Salud, yo creería que las dos cosas van de la mano y que van a permitir tener una unión al final de esfuerzos en aras de poder tomar las decisiones más adecuadas, tanto desde el punto de vista académico cuanto desde el punto de vista financiero. Y desde su punto de vista, el tiempo pasa y como usted bien dice, la Organización Mundial tiene que tomar la decisión o dar la luz verde. ¿Cuánto tiempo usted cree que, en función de lo que estamos ahora, ustedes creen que van a poder iniciar el estudio? Para nosotros, iniciar digamos, el trabajo de campo. Entonces, para nosotros eso significaría de que ya puedan esas 20,000 o miles de personas que ustedes escojan, puedan recibir la vacuna. ¿Cuánto tiempo todavía creen que falta para llegar a ese momento? Claro, hay que tomar en cuenta que COVID ha vuelto todo un proceso acelerado.
Uno prácticamente no se da cuenta de que hace 9 meses no existía COVID y nosotros hemos venido batallando, tratando de optimizar procesos a lo largo del tiempo. Entonces, en esa carrera justamente por tratar de ganarle al tiempo, Organización Mundial de la Salud tiene un cronograma establecido de acuerdo al cual ellos esperan que a lo largo de este mes de octubre, idealmente entre la tercera, cuarta semana del mes de octubre, van a tener solventado todos los requisitos necesarios para dar esa luz verde. Una vez que eso suceda, los diferentes países que están dentro del protocolo tendrán que regresar a sus respectivos sitios y empezar los procesos de aprobación. Hemos conversado nosotros con el Ministerio de Salud Pública porque es el artífice fundamental de este proceso y hay la apertura necesaria para dar el tratamiento prioritario y tratar de ahorrar la mayor cantidad de tiempo. Sin embargo, vuelvo y repito, todo esto depende de cómo las cosas vayan evolucionando a lo largo de las siguientes semanas. Y para efectos de adelantar el proceso, ustedes, por ejemplo, ya han hecho, digamos, calculado y seleccionado las muestras, es decir, ya están identificadas las personas que podrían ser parte de esta muestra en las distintas ciudades del país, o todavía ese proceso no está. Bueno, por una cuestión de desarrollo de los estudios, no es posible adelantar ciertos pasos hasta que existan las aprobaciones respectivas. De forma tal que todo está parado hasta que nosotros tengamos una autorización para poder iniciar. Lo que se ha conversado y lo que se ha hecho público es que este estudio, para que tenga viabilidad, para que pueda ser realmente implementado, tiene que hacerse de la mano con el Ministerio de Salud Pública. Es fundamental que nosotros entendamos que no va a haber una convocatoria abierta, una convocatoria pública para que la gente se anote, para que la gente se enliste, sino que más bien esto se va a llevar a través del Ministerio de Salud Pública en aras de poder maximizar la oportunidad que tiene Ecuador de participar en este estudio. Y ya, doctor, en función de todo lo que hemos estado hablando y un poco ya para ir, ya no quitarle más tiempo y para poder entender los ecuatorianos y pues los radioescuchas, parecería ser entonces todavía que estamos todavía lejos de pensar de que la vacuna va a estar presente entre nosotros. Y he escuchado, es más, hasta de algunos partidos políticos, de que pues capaz que el Ecuador tiene que ir a lo que se llama esto de la inmunidad de rebaño. En otras palabras, no vamos a tener una vacuna cerca y más bien pues nos va a tocar de que alrededor de la mitad de la población se infecte y por digamos, este proceso natural de inmunidad, vamos a terminar pues ya pasando la crisis. ¿Cómo ve usted esta situación? Bueno, yo creo que es importante que todos entendamos que la inmunidad de rebaño solo puede ocurrir cuando esté una vacuna disponible, porque caso contrario, el número de contagios debería ser extremadamente alto como para que la mayoría de la población ya tenga defensas frente a la infección. Solo por tomar un dato, si nosotros nos referimos a lo que el COE manifiesta, nosotros tenemos cerca de 140,000 casos positivos. Asumamos que somos 14 millones de ecuatorianos, cuando en realidad somos un poco más. Eso significaría que tan solo el 1% de la población ha sido positiva para COVID. Claro, es que no hay quizás suficientes registros, no hay quizás suficiente data, hay mucha gente asintomática, pero multipliquemos nosotros ese número por 10 para ser optimistas. Significaría que cerca del 14, del 15% de la población ecuatoriana quizás ha estado expuesta a COVID. Ese es un número peligrosamente bajo todavía. Es por esa razón que hay que pujar por la estrategia vacunal.
Pero como usted bien menciona, y para no generar falsas expectativas, porque eso es fundamental, yo no creo particularmente que en ningún país se vaya a implementar una estrategia vacunal antes de mediados del 2021. Es muy poco probable. Escuché las declaraciones de uno de los funcionarios en España la semana pasada y hablaba que en España ellos están considerando que la vacunación va a empezar a finales del 2021, principios del 2022. Y entonces nos puede atacar la angustia. ¿Y qué hacemos hasta mientras? Pues desafortunadamente tenemos que ajustarnos a esta nueva normalidad. No podemos abandonar la mascarilla, el lavado de manos frecuentes y mantener ese distanciamiento que es fundamental para evitar la transmisibilidad, Francisco. Bueno, mi doctor, en todo caso, esperemos pues que el estudio avance. En realidad, como usted bien indica, es muy importante que el estudio también se haga en el Ecuador, porque entenderíamos de que aquí hay etnias o distintos tipos de etnias y de situaciones o de aspectos que hay que considerar en la población, y que sería bueno pues que esa muestra pueda incluir a todos los diferentes tipos de personas que hay en el país para así pues asegurar que no haya, digamos, efectos colaterales negativos. Así es. Ahora, entonces, mi doctor, ¿cuál sería, digamos, qué es lo que usted indicaría o qué es lo que usted sugeriría al gobierno, en realidad, dada esta situación, que pueda indicar a los ecuatorianos? Porque pues estamos inundados por noticias internacionales, por redes sociales, hasta incluido el presidente norteamericano indicando de que pues el próximo mes ya hay vacuna. Entonces, un poco esta desinformación es que nos tiene como, digamos, muy angustiados de que unos indican, incluyendo importantes personajes del mundo, de que la vacuna ya está a la vuelta de esquina, y mientras, pues, cuando conversamos con personas como usted, nos indica que estamos hablando todavía de bastantes meses. ¿Cuál sería entonces el proceso comunicacional del gobierno para tranquilizar a la población? Yo creo que es fundamental, Francisco, y a los radioescuchas, que nosotros seamos objetivos en el análisis de la información. Es desafortunado lo que pasó la semana pasada, pero yo creo que eso nos deja una lección muy clara, que nosotros no podemos ir en contra de la ciencia y en contra de la evidencia existente. El presidente Trump fue uno de los más aférrimos enemigos del uso de mascarilla y minimizaba el beneficio que tiene la mascarilla, particularmente en los sitios de conglomeración de gente. Y se resultó estar positivo la semana pasada, él y su señora esposa, al igual que varios funcionarios. Y claro, siendo el presidente de Estados Unidos, ha tenido un equipo médico como amerita, que han garantizado en la mayor medida que reciba todas las estrategias de tratamiento posible y todos los cuidados. Y escuchaba hoy en la mañana que dicen que ha evolucionado relativamente de forma favorable y que avisoran que va a tener una recuperación pronta. Pero eso debería servir de ejemplo de que uno no puede ir en contra de lo que la información científica avala. En ese mismo sentido, yo creo que la credibilidad que va a tener de ahora en adelante, el discurso que haga él, va a ser bastante más baja. Es por esa razón que en todo el mundo los científicos de primer nivel han dicho que no se debe sobreestimar la velocidad con la que se va a tener una vacuna. Y a la población, por ende, hay que darle un mensaje tranquilizador. Cuando la vacuna esté disponible, no me cabe a mí duda que el gobierno nacional hará todas las estrategias posibles para poder ponerla a disposición de la población ecuatoriana lo más rápido posible. Ojalá, y nosotros estamos en eso optimistas y cruzando los dedos, que no sea una sola vacuna la que salga a comercialización. Ojalá sean esas 9 vacunas que están en estudio, para que tengamos suficiente abastecimiento para todo el mundo, para que se pueda cubrir la mayor población posible y tengamos nosotros ese beneficio una vez que esté disponible.
Pero vuelvo y repito, no va a ser en 2, en 3 meses, quizás ni siquiera en 6 meses, y altamente probable que eso no va a suceder en ningún país del mundo. Entonces, no alberguemos una frustración innecesaria de que Ecuador, por ser Ecuador, ha sido perjudicado o no va a tener vacuna. Esto todavía está por definirse cuándo vamos a tener alguna disponible para aplicación de manera universal. Bueno, mi doctor, muchas gracias. En realidad han sido unas explicaciones muy esclarecedoras y pues como usted bien dice, tenemos que seguir teniendo tranquilidad, esperando y que pues los procesos vayan sucediendo de acuerdo a lo que la ciencia permite y el conocimiento permite y seguir con los cuidados y la nueva normalidad. Le agradecemos, doctor, infinitamente a esta invitación y esperemos que pues en un futuro próximo le tengamos de nuevo y nos siga explicando y contando cómo va el avance de las pruebas de la vacuna o de las vacunas en el Ecuador. Con todo gusto y gracias a la audiencia a mantener por favor esas medidas de protección inalteradas. Muy amables.